Imenaya Kashankichis Yachakujuna. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Allin Hamoskakichis Kachon. Sean bienvenidos. Kaiko Tepeja Kai Saida Breña Vargas Tapuininman Kutirichesaj. En esta oportunidad voy a responder a la pregunta que nos hace Saida. Tapuinintaj Kashan. Y su pregunta es lo siguiente. Nos pregunta, ¿hay diferencia entre estas dos palabras? Y la respuesta es que sí, hay una diferencia muy grande. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esta primera palabra lo habíamos explicado en el anterior video y seguramente que de ahí surge la pregunta. Y decíamos en su momento que esta palabra tiene dos sufijos. Que decíamos que este sufijo era el adjetivo posesivo mi. Y este sufijo ka, pues simplemente utilizamos para mencionar al sujeto de la oración. Entonces, cuando tú nombras al sujeto de la oración, ya sea una persona, animal o cosa, pues debes de poner el sufijo ka. Por lo tanto, esta estructura la vas a encontrar siempre en el sujeto de la oración. Ahora bien, para formar una oración en el idioma quechua debemos de seguir el siguiente sintaxis. Primero, siempre va a ser el sujeto de la oración. Seguidamente, vamos a poner lo que es el complemento de la oración. Y finalmente, vamos a utilizar lo que es el verbo. Debemos de utilizar esta estructura para formar oraciones en el idioma quechua. Entonces, en esta partecita, todo lo que sea persona, animal o cosa, siempre va a ir con el sufijo ka, ¿sí? Entonces, Yachachijka, Juan Carlosca, Mariaca, Alcoca, Michica, etc. Ahora bien, vamos a ir por esta otra palabra, que también tiene dos sufijos, que también tiene lo que es el adjetivo posesivo, que es el mi, y este sufijo ta es el complemento directo, que también lo conocen como objeto directo, ¿sí? Entonces, en el idioma quechua, para marcar lo que es el complemento directo, pues debemos de utilizar este sufijo ta. Una vez que está explicado esto, ahora vamos a ir por los ejemplos para entender mucho mejor y vamos a utilizar en esta oración esta palabra que es mamaita. Y vamos a decir de la siguiente manera la oración. Voy a decir ñoca. Ñoca es el sujeto de la oración, que no siempre puede ser ñoca, que puede ser can, que puede ser pai, ñocanchis, ñocaiku, cancuna, paicuna, etc. Y recuerden que dijimos que cuando nosotros utilizamos lo que es el sujeto de la oración, que en este caso es ñoca, podemos utilizar lo que es el sufijo ka. Entonces puedo decir ñoca, ka. Algunos van a decir simplemente ñoca, está correcto, y muchos dirán ñocaca, que sería la forma correcta. Ahora bien, vamos a poner lo que es el complemento de la oración, que sería mamaita. Entonces la oración ya va tomando forma. Esto es sujeto de la oración, esto es el complemento de la oración, ahora nos falta lo que es el verbo. ¿Qué podemos decir en el verbo? Ñoca mamaita, ¿qué? Mamaita marcaricuni, mamaita muchani, mamaita yanapani, etc. Vamos a poner los tres verbos y vamos a empezar por abrazar. Entonces, ñoca mamaita marcaricuni. Bien, aquí tenemos la primera oración, que es ñocaca mamaita marcaricuni. Ñocaca mamaita marcaricuni, que en castellano sería yo abrazo a mi mamá. Yo abrazo a mi mamá. Y vamos a ir por besar, que sería muchay. Entonces sería la oración ñocaca mamaita muchani. Ahí tenemos la oración. Ñocaca mamaita muchani.
Bien, vayamos por la última oración que dijimos que vamos a utilizar el verbo ayudar, que es yanapay en quechua. Yanapani es el verbo conjugado en primera persona. Entonces la oración quedaría ñoqaqa mamaita yanapani. ñoqaqa mamaita yanapani. Traduciendo sería yo ayudo a mi madre. Yo ayudo a mi madre. Y bueno, hasta aquí nuestro video, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido. Si es así, déjanos un like, un comentario y también compartir este video a las demás personas que quieran aprender el idioma quechua. Y si tú también tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios, que en próximos videos te estaré dando la respuesta. Ajina kaspaqa yachakujuna, tinkuna kamakachun, askamaya.